Río Caquetá. El departamento del Caquetá, por su estratégica ubicación geográfica a lo largo del piedemonte amazónico, representa una de las mayores riquezas hídricas para el país. Bosque de niebla, esponjas de agua, ríos, humedales, cuencas, entre otros. La cuenca más grande de entre los ríos tributarios del noroeste amazónico es la del Caquetá-Yapura. La cuenca Caquetá-Yapura tiene un área aproximada de 289.000 kilómetros cúbicos y es, de entre los ríos tributarios, la novena cuenca más grande de la Amazonía, abarcando poco más del 4% de esta. Este río tiene una longitud aproximada de 2,800 kilómetros y es el cuarto tributario más largo del Amazonas. Cerca de las 2/3 partes del río drenan en Colombia, donde es conocido como el Caquetá, mientras que la tercera parte restante está en Brasil, donde es llamado el Yapura. El 80% de la cuenca se encuentra en Colombia, principalmente en los departamentos de Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas, y por el estado de Amazonas en Brasil, donde toma el nombre del río Yapura para confluir finalmente en el río Amazonas. Sirve de límite a los departamentos del Caquetá y Putumayo en una longitud de 665 kilómetros aproximadamente, de los cuales 560 pertenecen al municipio de Solano. El río Caquetá o río Yapura en Brasil es un largo río amazónico tan largo que inicia en el páramo de las Pampas, entre los departamentos de Cauca y Huila, en el suroccidente de Colombia, y termina en el río Amazonas, en las selvas de Brasil, a 2.820 kilómetros de su nacimiento, que tiene una longitud de 2.280 kilómetros, de los cuales 1.200 son colombianos y el resto brasileños. El páramo de las Pampas se encuentra a 10 kilómetros del nacimiento del río Magdalena y aumenta su caudal en muchos ramales a medida que pasa por Colombia. Este río drena una gran cuenca de 267.730 kilómetros al cuadrado. El río nace como el río Caquetá en los Andes en el suroeste de Colombia. Fluye hacia el suroeste, hacia Brasil, donde se le llama Japura. El Japura ingresa al río Amazonas a través de una red de canales. Es navegable por pequeñas embarcaciones en Brasil, al oeste del Río Negro. El río Solimões, así se le llama el curso brasileño superior del Amazonas. Este recibe 3 arroyos más importantes del noroeste. El primero es el Japura, el segundo el Ica, que es conocido como el Putumayo antes de cruzar a Brasil, y el tercero es el Napo. En gran parte de su longitud, el río fluye a través de la ecorregión Purus-Várzea. El río alberga una amplia variedad de peces y reptiles, incluidos enormes bagres que pesan hasta 91 kilogramos y miden hasta 1,8 metros de largo, anguilas eléctricas, pirañas, tortugas y caimanes. Gran parte de la selva, a través de la cual fluye originalmente el Caquetá Oriental, ha sido despejada para pastos, cultivos de arroz, maíz, mandioca y caña de azúcar, en las últimas 2 décadas particularmente para cultivos de coca. Principales afluentes del río Caquetá. Bueno, antes de hablar de los principales afluentes del río Caquetá, un dato. Este río crea una frontera común entre Cauca y el río Putumayo para luego estar completamente en la selva amazónica, sirviendo de frontera en los departamentos del Caquetá y del Putumayo. En dirección al este, el río Caquetá cruza una línea que sirve de frontera entre el Caquetá y el Amazonas para darle la bienvenida al río Yarí. Muy bien, ahora sí, los principales afluentes del Caquetá son, en dirección agua abajo, en el tramo colombiano, tenemos el río Mecaya, que tiene una elevación de 159 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos el río Orteguaza. Este río cuenta con una longitud de 50,5 kilómetros y un caudal medio de 980 metros cúbicos por segundo. Este río es de importancia económica debido a que permite la navegabilidad entre Puerto Arango y el corregimiento de Venecia en Florencia, pero solo para embarcaciones moderadas o pequeñas debido a que la tala de bosques ha disminuido su caudal. Río Caguán. El río Caguán nace en las faldas de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, al sur del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, en el municipio de San Vicente del Caguán.
cuenta con una longitud de 630 kilómetros y un caudal medio de 1090 metros cúbicos por segundo. Este río, en la zona de su nacimiento, llega a medir aproximadamente 3 metros de ancho y en su desembocadura supera los 20. Luego tenemos al río Mirití-Paraná, con longitud aproximada de 320 kilómetros y 770 metros cúbicos por segundo. Río Yarí tiene una longitud de 620 kilómetros y un caudal medio de 2.360 metros cúbicos por segundo. El río Yarí es de aguas abundantes como todos los que pertenecen al río Caquetá. Por flujo es el segundo afluente del Caquetá después del río Apóris, el cual discurre por los departamentos del Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas, y en sus últimos 50 kilómetros forma la frontera natural con el estado brasileño de Amazonas. Tiene una longitud de 960 kilómetros y un caudal medio de 3.900 metros cúbicos por segundo. Por último tenemos el río Cauinari, el cual tiene una longitud de 550 kilómetros y un caudal medio de 980 metros cúbicos por segundo. Navegación del río Caquetá. El historiador y geógrafo brasileño del siglo XIX José Coelho da Gama e Abreu, el barón de Marajó, le atribuyó 970 kilómetros de tramos navegables al río Caquetá. Caquetá, Jules Creveu, quien lo descendió, lo descubrió como lleno de obstáculos para la navegación, la corriente muy fuerte y el arroyo frecuentemente interrumpido por rápidos y cataratas. Inicialmente se suponía que tenía 8 bocas, pero el administrador colonial Francisco Xavier Ribeiro Sampaio, en el informe histórico de su viaje de 1774, determinó que solo había una boca real y que las supuestas otras son todas furos o canos, como se conocen los desviadores de los canales secundarios de los ríos amazónicos. Los desviadores de los ríos pueden ser naturales como algas o flora en medio del caudal, o por lo contrario pueden ser elaborados por el hombre como diques para cambiar el caudal. En 1864 y 1868 el gobierno brasileño hizo un examen algo cuidadoso de la parte brasileña del río hasta el rápido de Cupatí. El río sirve como medio de transporte principal, siendo impulsado por pequeñas canoas más grandes, lanchas a motor y botes fluviales, conocidos localmente como lanchas. Los barcos transportan multitud de cargamentos, a veces fletados, a veces incluso como provisiones de viaje. En el tramo de Colombia, la presencia de guerrilleros y soldados solía limitar el tráfico fluvial. La problemática que hay en el río Caquetá es debido a los químicos más tóxicos del mundo. Acaba de poco a poco con una de las cuencas más importantes de la región amazónica. La minería, el contrabando de mercurio y la falta de control ambiental ponen en riesgo este ecosistema. El efecto del mercurio Hg sobre el medio ambiente va más allá de la contaminación de ecosistema. Este químico, usado con frecuencia en la explotación minera, puede transformarse en metilmercurio, CH3Hg, el sexto compuesto más tóxico del mundo y responsable de la muerte de 10.000 humanos en todo el planeta según el convenio de Minamata de 2013. El mercurio se bioacumula y se convierte en CH3Hg y se inserta en la cadena nutritiva de las especies animales de los ecosistemas contaminados, como por ejemplo los peces carnívoros grandes que se alimentan de otros peces acumulan más metilmercurio que los peces no carnívoros y pequeños. Esto, de acuerdo a los estudios de la Universidad de Cartagena. Para la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es una sustancia tóxica con efectos nocivos para el ser humano, en especial para las embarazadas, las mujeres lactantes y los niños. El río Caquetá es igual de importante que el río Magdalena y recorre una buena parte del departamento. Su condición de afluente internacional integrado a la cuenca amazónica que recorre 9 países plantea un reto en referencia al mercurio, el químico que se diluye silenciosamente a lo largo y ancho de sus aguas. Este reto requiere de una misión mundial conjunta de protección y urge que se ponga en marcha pronto. ¿Por qué? Porque los reportes de contrabando de mercurio indican que se comercializa desde las fronteras y no desde los centros urbanos del país, lo que significa un peligro para las zonas rurales.
Además, la contaminación bioacumulativa del Hg hace que la limpieza de la contaminación líquida y edáfica de los ecosistemas sea una obligación si se quiere garantizar el sustento de los habitantes de la ribera del río Caquetá, principalmente de los pescadores.